Una pregunta que nos hace un joven es, yo crecí en la iglesia y todo este tiempo he estado batallando con la homosexualidad. Yo no sé, yo sé que está mal, dice él, pero no puedo detener esta urgencia que tengo. Y vamos a hablar acerca de preguntas que hacen los hombres adultos y los hombres jóvenes también. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos aquí nuevamente en su programa Consejos para Familias y comenzamos en nuestro programa anterior a hablar de algunas preguntas que están haciendo tanto jóvenes como hombres, como varones ya adultos. Y la verdad nos da mucho gusto poder saber qué está ocurriendo en ellos para poder traer una respuesta bíblica balanceada, de tal manera que podamos ayudarlos y podamos entenderlos y podamos crecer también como padres. Así que aquí vamos, quiero repetir la pregunta con la que iniciamos, aunque no es el día usualmente donde hacemos preguntas, pero recibimos estas preguntas en un evento reciente y queremos dar una respuesta porque están las preguntas ahí en el aire. Tal vez su hijo, su hija está pasando por esto y es importante que usted y yo tengamos esta claridad bíblica. Dice, yo crecí en la iglesia, pero todo este tiempo he estado luchando con la homosexualidad. Yo sé que está mal, dice él, pero no sé cómo detener esta urgencia, estas emociones, estas atracciones que tiene. Entonces, observe la lucha en la que vive, ¿verdad? Él tiene pensamientos, atracciones, fantasías homosexuales y no se siente bien. Él sabe que está mal. Una cosa que hemos aprendido y entendido acerca del punto de la homosexualidad es un tema muy amplio, hay mucho que explicar, pero hay muchas personas que tienen estos sentimientos, atracciones, pero no los quieren. O sea, no es como que, yo quiero tenerlos, ¿no? No, es algo que ocurrió. Puede ser, voy a explicar, algo, el apego tal vez muy intenso a la madre, la ausencia del padre, la propensidad a la sensibilidad, a procesos de abuso emocional, de abuso sexual. O sea, hay muchos factores, escuchen bien, que pueden haber producido esta urgencia, como le llama este joven, y que no lo quiere. La persona dice, yo tengo estos deseos, pero no los quiero. Entonces, esto es una realidad. Y como papás no podemos decir, no te hagas. Y tú te estás haciendo y tú quieres esto. No. La verdad, hay muchas personas que batallan con la homosexualidad y que no quieren. Entonces, yo lo primero que quisiera ubicar es que les digamos, hijo, estas cosas llegan a pasar. Porque él dice que como que sabe que está mal. Y él, mire, puede descartarse, puede sentirse muy culpable, muy avergonzado y sabe que muy sin remedio. Muchos jóvenes que tienen una batalla homosexual o bisexual dicen, yo soy de lo peor. Y Satanás, escuche bien, es el acusador de los hermanos. Él les hace sentir, sabes que tú estás perdido, tú no tienes remedio, a ti Dios no te ama, tú nunca vas a cambiar. Entonces Satanás es el especialista en meter como toda esta duda y este escepticismo que les haga pensar, yo prefiero morirme, prefiero quitarme la vida. Muchos jóvenes que no han sabido cómo tratar, cómo superar todo esto, llegan a pensar en el suicidio como la única salida y nunca queremos que exista. Entonces yo quiero responderle a este joven y de hecho voy a hablar un poquito en inglés. I want to tell you right now that those desires, fantasies, struggles that you have, as you are saying, you didn't choose them. You know that they are wrong. And I want to tell you that the fact that you are struggling does not mean that the Lord doesn't love you, that you are guilty, and that you are like without hope. It's very important. You have to know that there is forgiveness, there is restoration, there is a pathway of freedom for you. It's going to take time, but you are going to experience freedom,
You're going to experience the love of the Lord, and He's going to take you, He's going to help you to overcome all of this struggle. And I encourage you to find mentors and people that can help you on how to lead with all of these emotions and attractions that you have. Entonces, lo que le estoy diciendo a este joven, que no se sienta culpable, que sepa que Dios lo ama, obviamente que sepa que Él va a encontrar la salida, que Él lo va a superar y que hable con personas en las que Él pueda procesar todo esto. Porque Él tiene razón, dice, no sé cómo pararlo. Y sabe que tiene miedo, tiene condenación, tiene culpabilidad, tiene vergüenza. Entonces tenemos, y de hecho en el programa anterior hablamos cómo los papás, escuche bien, debemos de crear ambientes donde nuestros hijos pueden hablar de este tipo de cosas para ayudarlos, para orar con ellos, para orientarlos, para afirmarlos. Hijo, tú eres un varón. Estos deseos no te definen como gay o como trans o como lo que sea. Es una lucha. Es una batalla que tienes y Dios sabe que tú no quieres. Porque mira, quiero explicar esto. Una cosa es tener el deseo y otra cosa es entregarse a Él. Muy importante. Fíjate, Cristo dijo, si un hombre mira con lujuria a una mujer, ya adulteró con ella. O sea, el hombre puede ver a una mujer y los deseos, ¿verdad? Los hombres podemos tener un deseo, pero yo no porque sienta ese momento, por eso dijo Jesús, si sientes eso, córtalo, saca tu ojo, toma una medida drástica. No está hablando de algo literal, está haciendo una alegoría, termina con eso. No dejes que tu mente continúe fantaseando, continúe entregándose a esto. Entonces, Cristo nos habló de la lujuria como una realidad, pero nos dijo que el rendirnos a ese deseo es el pecado, no el tenerlo. Y alguien ha dicho esta frase que me encanta. Tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan un nido en ella. O sea, los pensamientos vienen, pensamiento homosexual o de lujuria, pero tú sí vas a impedir que se aniden, que se arraiguen, que te lleven a la masturbación, a la pornografía, a la confusión. Entonces, joven, tú que tienes esta lucha, no te definas. Mire, fíjese bien esto, nada más quiero terminar esta respuesta. Muchos jóvenes, por la cultura tan fuerte, tú eres así, tú así naciste. Y lo peor, hermano, escuche bien, es cuando el papá o la mamá le dicen, sí, hijo, te aceptamos, ese eres tú. Hermano, nosotros no estamos para aceptar todo lo que a nuestros hijos se les ocurra o sientan. Hay personas que dicen, me decía un hombre, que estaba tomando una clase en un colegio de estos públicos, de estos que le llaman como mission college, de estos colegios que son así, y él me estaba diciendo que la maestra le decía, yo voy a decirles cuando vengo como hombre o como mujer o como lo que sea, me voy a poner una especie de liga en la mano, si lo ven rosa es que ese día soy mujer y me pueden hablar de she, si me ven azul me tienen que hablar de he, y si me ven de otro color del arcoíris me pueden hablar de they. O sea, pueden utilizar los pronombres. Yo decía, imagínese nada más si esta persona puede dar una orientación si no sabe ni dónde está parada. Entonces, por eso cuando tú dices, fíjese, yo estaba hablando, muy importante, de su hijo con una batalla. Pero si usted cae en el engaño y lo afirma en el engaño, usted está equivocado. Entonces usted no puede decir, yo lo amo tanto a mi hijo que lo voy a afirmar y a celebrar. No, yo lo amo tanto que le voy a hablar de la verdad, de la palabra de Dios, y voy a decirle que lo amo, que voy a luchar con él, pero voy a decirle lo que Dios dice acerca de su identidad, de su sexualidad. Muy importante, hermanos, que entonces no caiga como papá en el engaño de decir yo lo amo tanto que entonces tengo que solaparle todo tipo de ideas confusas como esta maestra que ahora soy hombre, ahora soy mujer, tengo un género líquido, yo fluctúo de un lugar a otro. Nada que ver, hermanos, cuidado. Esto es un engaño, esto es peligroso, esto es equivocado.
Ahora aquí nos pregunta una persona, do you believe in the right person, wrong time? Meaning, I found the right person to marry, but maybe it's the wrong time right now. O sea, voy a traducir esta pregunta, que es un joven. ¿Usted cree en lo que sería la persona correcta en el tiempo incorrecto? Lo que él quiere decir, que yo encontré una persona con la que me quiero casar, pero tal vez no es el tiempo correcto. Es probable. Es decir, que voy a explicar esto, y lo he dicho muchas veces, el que dos personas se amen no es razón suficiente para que se casen. Lo repito, el que dos personas, hombre y mujer obviamente, se amen, en este caso es un muchacho que él dice, ya encontré a mi pareja, una mujer, y él dice, ¿será que no es el tiempo? Es muy probable, miren, ¿por qué? Porque hay personas que no están preparadas económicamente, o sea, no pueden ni siquiera pagar su teléfono, ni su seguro de carro, y quieren hacer un hogar. Entonces tienen que aprender a terminar una carrera, tienen que poder sostenerse y ser estables financieramente. Si tienen deudas, tienen que pagarlas. Entonces, ya, si él se casa fuera de tiempo, pero si tiene una deuda enorme y embarca a la muchacha en una deuda que sea hasta más problema para ella, va a ser una dificultad. Entonces, las personas financieramente tienen que estar en una estabilidad emocionalmente. Hay muchas personas, y esto escúchalo bien, que siguen siendo niños dependientes de su mamá. Y como que están atorados en que yo a mi mamá la voy a ver diario, le voy a hablar diario y va a venir a nuestra casa 2 o 3 veces por semana. Si tú quieres seguir siendo el hijo de tu mami, lo cual no está mal, entonces no te cases. Porque la Biblia y Jesucristo dijo, dejará. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Entonces, la necesidad de la sana independencia emocional de los padres es una condición para saber si la persona está lista para casarse. Entonces, sí, la respuesta a tu pregunta es que sí creo que puede ser la persona correcta. Es una mujer cristiana, ama a Dios, es estable, es madura, te quieres casar con ella, pero no es el tiempo correcto. Es muy probable que muchas personas no estén en el tiempo correcto y por eso necesitan esperar. La Biblia dice, hay una frase en Eclesiastés, cuando habla de tiempo para esparcir piedras, para juntarlas, para llorar y para reír, para bailar y dejar de bailar, para abrazarse y dejar de abrazarse, todo eso que danzar, ¿verdad? O sea, está hablando acerca de esto y termina diciendo Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces sí creo que necesitas esperar el tiempo correcto para casarte con esta persona. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Ok, dice aquí otra vez en inglés, es un joven, dice, if you are saved by Jesus, can you lose your salvation if you take your life or if it was an accident in an overdose? Esta pregunta es muy interesante y muy fuerte. Él dice, si tú eres salvo, eres cristiano, puedes perder tu salvación si te quitas la vida o si fue un accidente con una sobredosis. Estas preguntas son preguntas muy complejas y cuyas implicaciones son muy grandes. Entonces, voy a explicar el asunto de la salvación. Hay una gran controversia, que es la postura calvinista y arminiana, en cuanto a si una vez salvo, y otro que dice no. Bueno, eso dicen los arminianos, y el calvinista dice no. Tú si pierdes o sea, tú puedes perder tu salvación, y si la pierdes quiere decir que nunca fuiste salvo. Hay toda una serie de posturas, no voy a entrar allí. El llamado y la salvación que tenemos es eterna. Hay versículos que hablan de esto, ¿verdad? Que nos salvó, dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, no por obras de justicia que nos eran, este es Romanos, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces somos salvos para siempre, pero nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Porque Filipenses dice procurar. La otra versión dice cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Jesucristo habló el que perseverara hasta el fin. Aunque habla del contexto del fin del tiempo, habla de la perseverancia como una condición importante. Entonces, yo creo que somos salvos para siempre, sí. Pero que tenemos que tener mucho cuidado del engaño, del pecado, de la amargura, de la rebeldía, porque esas cosas pueden ser. La Biblia habla en Hebreos capítulo 12 que endereza lo que está torcido para que no se salga del camino. Y Pablo también dice que él, habiendo sido heraldo, termine siendo descalificado. O sea que hay muchos versículos que muestran la evidencia de la importancia de permanecer salvo. Entonces lo primero es eso, que si puedes perderla, yo lo que te digo es
permanece. Tú fuiste salvo para siempre, quédate allí, lo primero. Ahora, que si una persona se suicida, hay una postura que dice que obviamente al quitar su vida no fue salvo, por lo tanto se va al infierno. Estas cuestiones yo creo que la última palabra la tiene Dios, en el sentido de que no sabemos las condiciones mentales, las condiciones depresivas que la gente tenga. Entonces, por lo tanto, no podemos decir suicidio, infierno. Yo creo que Dios es el que tiene la última palabra. Lo creo firmemente. Y obviamente esto no es un pretexto para que diga, me tengo que quitar la vida, al fin que es lo mismo. Cuidado, mucho cuidado, porque estas cosas estás jugando un juego eterno, peligroso. Yo te animaría a que fueras muy cuidadoso, porque él está hablando de una sobredosis. Mire, quiero decir esto, últimamente muchos jóvenes están muriendo de sobredosis, especialmente con el fentanilo. Ustedes saben que una de las drogas que está pasando a lo largo de la frontera de manera ilegal por estos carteles de la droga que vienen de Centro y Suramérica y de México, obviamente, están causando la muerte de muchos jóvenes. Y esto también es un juego peligroso. La verdad, cuando un hombre dice que él tuvo esta sobredosis, pues no sabemos dónde está. Yo no puedo decir no fue salvo, porque yo insisto, la última palabra en cuanto a la salvación de alguien la tiene el Señor. No puedo catalogar todo drogadicto se va al infierno. No puedo decirlo porque Dios es el juez de toda la tierra. Y yo no puedo ponerme en el lugar del juez. Es que así es. Yo digo, cuide su salvación, camine en santidad, huya de las adicciones, huye de la droga. Si tienes una adicción, métete en un centro de rehabilitación cristiano. Ten mucho cuidado porque no sabemos dónde termina, hermano querido. Es muy incierto y muy peligroso. Es como una ruleta rusa, ¿verdad? La persona le pone una bala en la pistola y dispara. No sabes qué va a pasar. Entonces yo digo, no jueguen, por favor. Y no juzguen tampoco, porque son cosas que Dios es el que tiene el dictamen final. Hay un libro que yo he compartido que se llama Imagine Heaven o Imagina el Cielo, donde el autor cuenta de lo que se llama personas que tuvieron lo que se llama Near Death Experiences, o sea, experiencias cercanas a la muerte y lo que vivieron. Es un libro muy interesante, lo recomiendo, porque habla de cosas que obviamente habla de experiencias y lo lleva todo a la Biblia. La Biblia es nuestro marco infalible de referencia. Le recomiendo porque les va a dar un poquito de luz en cuanto a estas preguntas. Ok, vamos con la siguiente pregunta porque todas son importantes. Y dice, ya siendo creyente, ¿cómo librarse de las maldiciones generacionales? Y si sufro de una enfermedad, ¿puede ser la causa? Miren, yo creo en Cristo Jesús, basado en lo que dice Gálatas, Romanos. Dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Las maldiciones fueron operadas por lo que la ley marca. La ley marcaba que si el hombre violaba las leyes, la maldición le iba a seguir. Y esto lo vemos tanto en Números como en Levítico. Habla, me parece que es número 26, y también cuando Dios pone el monte de la maldición y de la bendición, dice, si tú obedeces, bendición, y si tú desobedeces, maldición, y habla de enfermedades mentales, habla de esterilidad, habla de fracaso y de pobreza. O sea, la maldición de la ley es real, eso es una realidad. Ahora, en Cristo Jesús, según lo dice Colosenses capítulo 2, Cristo nos redimió de la maldición. Y también Gálatas dice eso, haciéndose el mismo maldición por nosotros. Entonces yo creo, escuche bien, que en Cristo Jesús somos libres de la maldición generacional. Ahora, ¿qué ocurre? Hay factores, escuche bien, de conducta y factores hereditarios, genéticos, hay factores familiares. Por ejemplo, un papá alcohólico, ¿verdad? Que él, pues, vivió en su alcoholismo, trajo caos a la familia, inestabilidad, irresponsabilidad, violencia doméstica. El joven, el niño, la niña que creció en un ambiente de esta manera, y se dice que hay un gen, según lo han estudiado los científicos, que tiene que ver con ser propenso al alcoholismo, que puede favorecer, no justificar un alcoholismo. Entonces, quiero explicar esto. En Cristo somos redimidos, pero hay muchos otros factores
que pueden provocar que una persona repita el error de sus padres o lleve las consecuencias del error de sus padres. Entonces, en este caso, la enfermedad pudo haber sido por una maldición generacional. No creo. Voy a explicar por qué. Porque en Cristo somos redimidos y, por ejemplo, si yo tenía, digamos, en mi hogar, nosotros somos 10 hermanos y de mis hermanos, 3 de ellos han batallado con alcoholismo. Quiere decir que existe algo propenso. Ahora, no quiere decir que yo, porque es que mi familia así somos, voy a dejarme caer. Es como hay personas que son propensos a la diabetes. Entonces, si mi familia, yo tengo una herencia donde hay problemas de azúcar en la sangre, yo me voy a cuidar. No voy a evitar todo lo que son los triglicéridos, el azúcar, los carbohidratos en exceso. Voy a hacerme exámenes médicos, voy a tener una dieta estricta, ejercicio, chequeo médico, porque ya soy propenso a eso, me dejo llevar. Entonces, lo mismo pasará con las cosas generacionales. En Cristo somos libres y hay cosas en las que tú eres propenso, pero cuídate y no aceptes, es que ya me tocó esto. Porque hay personas, ya para terminar, que dice, es que siento que en esta pregunta dice, como que Dios me está castigando por el pecado de mi papá. No creo. Tu papá cometió errores y tú en Cristo eres libre, y si tú lo perdonas y lo bendices, tú no vas a repetir el error de él. Muy importante, y es algo muy amplio. Vamos a ir con la siguiente pregunta, porque hay muchísimo que responder en estas preguntas de los varones que les prometimos que íbamos a tener una respuesta. Dice, why is there a feeling of no self-control when you are with a woman? It's like I want to have control and stop it before it gets too far, but something comes over me. Is it the devil or something else? Voy a traducir esta muy buena pregunta. Dice, ¿qué hay acerca del sentimiento de falta de control cuando estás con una mujer? Pregunta este joven. Es como que yo quiero tener control y detenerlo, pero se va demasiado lejos. Dice, y yo siento que algo viene sobre mí. ¿Es algo demoníaco o es algo más? ¡Wow! Explico esto y quiero usar la Biblia. Pablo, en Efesios capítulo 5, me parece que es el versículo 21, él dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Jesucristo habla en cristianos que cuando permanecemos en un pecado, podemos dar lugar al diablo. Yo le llamaría opresión, hay que le llama, está demonizado, no tanto endemoniado. Los términos no importan, el punto es este. Una persona cristiana que abre la puerta a través de la lujuria, sí puede tener una opresión, es decir, una falta de control, que es lo que él está diciendo, donde él está con una mujer y no tiene dominio. Él está fuera de control. Dice, algo viene sobre mí. Esa es una opresión demoníaca, con toda seguridad. Lo creo firmemente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse de sus pecados, confesarlos y pedir oración y renovar su mente. Porque yo creo, hermanos, que en Cristo Jesús somos libres de esas opresiones que arrastran a la gente a pecados sexuales donde no paran. Ellos siguen, conocen la Biblia, aman al Señor, pero están con esta cuestión fuera de control. Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero fíjese, de la manera que Pedro fue influenciado por Satanás para tratar de persuadir a Cristo que fuera a la cruz, y Cristo le dijo, cállate, Satanás. De esa manera, una persona que abre la puerta a través de pornografía, de lujuria, de fornicación, puede ser oprimida. No es muy importante que esto sea irremediable. Ya te amolaste, estás endemoniado, Dios no te quiere. No. Dice la Biblia, el que encubre su pecado, dice, no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hermanos, si tú tienes un pecado de lujuria, confiésalo, apártate, renuncia al diablo, pide oración y recibe liberación. No te aceptes, es que yo no me puedo controlar, esto es demasiado difícil, the devil made me do it, el diablo me hizo hacerlo. No, tú necesitas ser libre en Cristo. Por eso Cristo dijo, si tú ves a una mujer y empiezas en tu mente, dice,
desde el pensamiento. Dice, sácate el ojo. O sea, retira la mirada. Alaba al Señor, ora en lenguas, todo para que tú puedas contrarrestar la fuerza de la lujuria que quiere dominarte, y Satanás quiere encontrar una puerta para que tú te sientas fuera de control. Entonces es muy importante a personas que tienen esta lucha contra la lujuria y que sienten que está fuera de control, que pidan ayuda, que confiesen su pecado. Hay personas que dicen, ay no, ¿qué van a decir de mí? Hermanos, no permitan que la vergüenza o la pena los mantengan en un lugar donde están fuera de control. Esos secretos que las personas cristianas tienen los hacen que vayan en una escala decadente. Van cada vez más fuera de control, más condenados, tienen una como doble vida. El cristiano en la iglesia que está, aleluya, gloria a Dios, pero el que está fuera de control cuando está con mujeres, en pornografía. No, hermanos, necesitamos, dice la Biblia, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Entonces Jesucristo manda el estar alertas, la oración, para poder vencer todo este tipo de adicciones, de obsesiones. Hemos dicho que el pecado opera así: es primero tentación, luego es obsesión, luego es opresión, y luego es esta posesión, o yo le llamaría demonización, una influencia demoníaca. En el no cristiano puede ser posesión. La Biblia habla muchas veces de personas endemoniadas que se presentaban delante de Jesús, y lo hemos visto en la vida real. Pero el cristiano no tiene por qué seguir avanzando. De la tentación lo puedes cortar, de la obsesión lo tienes que confesar, de la opresión necesitas ayuda. Entonces son cosas importantes, hermanos, en los que hay respuesta, hay esperanza, hay misericordia para ti, mi querido hermano. Dios me los bendiga mucho a todos. Gracias por habernos escuchado. Nos vemos la próxima vez. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.